Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver hoy un poquito más las líneas principales con caballo de tres, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero. Estamos hablando de la defensa india de rey, la variante clásica, la línea principal con ese enroque, caballo C6 de 5, caballo 7, caballo 1. Y ahora vamos a ver, después de este caballo de 7, para hacer F5, perdón, F5, cómo sigue, ¿no? En este caso, lo más principal aquí es la jugada, bueno, aquí nos dicen la jugada caballo de 3, no es no es la única, ¿no? Aquí la jugada más principal en este caso es alfil E3. Pero bueno, aquí tras tenemos F5, tenemos A5. Alfil E3 aquí tendría el sentido básicamente de que no hay un caballo en F6 que pueda hacer G4. Entonces, bueno, para seguir con F5 tranquilamente y bueno, ya aquí con F3 sosteniendo este centro, caso de F4, alfil F2 tranquilamente y bueno, esto seguiría así, ¿no? Aquí podríamos seguir con G5 y bueno, torre C1, por ejemplo, como más jugado, caballo G6, bueno, se ven un poco las ideas, ¿no? La ruptura en C5, caballo por C5, B4 y caballo A6. Aquí tras caballo D3, pues bueno, aquí tendríamos una columna muy interesante para el blanco. A cambio de ese peón, la compensación está más que clara. Seguiría con torre F7, ¿no? Por ejemplo, y tras caballo B5, pues están tocando fuertemente este punto. Alfil D7, A4, H5, entonces veis un poquito las ideas. El peón de A7 está tocado. Bueno, creo que esto lo analizaremos más adelante. Alfil F8, etc, etc, etc. Aquí caballo B5 de nuevo, torre G7. Y, y bueno, aquí hay varias ideas, ¿no? Este rey en H1, caballo H4, vamos a hacer ataque y varias ideas a partir de aquí. No quiero extenderme más. Esto todo con la idea de alfil E3. Veamos esta idea de caballo de 3, ¿no? Que es la línea más principal según el libro, aunque sabemos que actualmente no es lo más jugado. Caballo de 3, comparativamente, son muy similares a nivel estadístico. Voy a haceros una idea. Con alfil E3 se hace un 36 para blancas, 40 de tablas y 24 para negras. Con caballo de 3 se hace 37 para blancas, 37 de tablas y 25 para negras. Realmente, con caballo de 3 sube un punto porcentual para blancas, para negras y se rebaja de tablas, ¿no? Entonces, bueno, está bien conocerlo, saber y tenerlo en cuenta. Alfil de 3 son 2.600 partidas casi y caballo de 3 son cerca de 2.000. La tercera es F3 con 1.000 y pico. Entonces, bueno, nos hacemos un poco la idea de qué es lo que más se suele jugar. Aquí nos informan con caballo de 3 y F5, ¿no? Bueno, con F5 hacen directamente la ruptura. Esta ruptura la tenemos que buscar, es bastante interesante, ¿no? Es la línea típica. Queremos abrir esa columna para nuestra torre. Hemos apartado el caballo que luego lo podremos devolver. En un momento dado podemos hacer F4 si nos hiciera falta, ¿no? Entonces vemos un poco la idea, ¿no? Las blancas hacen alfil de 2 y básicamente nos dice que las blancas esperan a caballo F6 antes de hacer F3. Porque es que aquí lo explica bien. Dice, las blancas suelen esperar a caballo F6 antes de jugar F3, esperando el error de F4 de las negras para replicar con alfil G4. ¿Qué pasa? Si aquí jugaran F4 directamente, podríamos hacer alfil G4 y ese alfil lo hemos sacado, ¿no? Y en este caso el cambio de alfiles beneficia a las blancas, porque este es el alfil, esta es una pieza súper clave, ¿no? En toda la estrategia negra. Si de hecho la forma más eficaz de defenderse para blanco muchas veces es con H3, el problema es que con H3 siempre hay un sacrificio de alfil, ¿no? O muchas veces hay sacrificio de alfil. Uh, bueno, vemos que si aquí se hace este F4, ¿no? Directamente, bueno, es igual.
caballo F6 y entonces hacen este F3. Si aquí en lugar de caballo F6 hicieran F4, que es lo que nos comenta, pues alfil G4. Hay bastante equilibrio. Bastante equilibrio en las opciones. De hecho, la jugada H5 se ha hecho 5 veces y de 5 veces 3 las han ganado negras, una blancas y una tablas. O sea que, bueno, sí que debe ser verdad en muchas otras variantes donde todo se equilibra, pero igual no es lo mejor, ¿no? Ni para el negro, igual para el negro tampoco. No sé si después de F4 no sé si hay alguna otra cosa que sea mejor que alfil G4 para el blanco. G4 dice que es mejor, o mejor, les ha salido mejor, vaya, las veces que lo han hecho. Aquí tras este caballo F6, que es por donde íbamos, F3, ¿no? Bueno, el blanco tiene que intentar sostener ese centro. Esta es una forma muy correcta. Aquí tras F4 ya no nos permiten hacer alfil de 3, ¿no? Y es un poco una pequeña ventaja del negro. Se continúa con C5, rompiendo en el flanco, buscando la ruptura en ese flanco. Aquí también está la jugada G4, que ya analizaremos, que es una jugada que sirve mucho retrasa muchísimo el ataque del negro. Es muy interesante en ese sentido, ya lo analizaremos. Tras C5, busco la ruptura. G5, ahora están buscando la ruptura el negro, si os fijáis en la casilla G4, ¿no? Y meter incluso un G3. Entonces aquí C por D6 es lo que se juega. Se puede buscar una transposición tras torre C1, caballo G6, C por D6, C por D6, una transposición normal, os lo encontraréis de las dos formas. Tras G5, C por D6, C por D6 y torre C1, ¿no? También habría que analizar o tendríamos la jugada caballo F2, que de hecho es lo más hecho, es lo que más jugado. Entonces, no hemos colocado, no nos han dejado colocar el alfil en E3 y meterlo en F2, pero la verdad es que el caballo también es muy buen defensor, porque veis que controla bastante las casillas, o bastantes casillas, ¿no? Podría controlar sobre todo estas dos. Entonces ese caballo, que lo hemos metido ha hecho el viaje desde G1 a F3, de F3 a E1, de E1 a D3 y de D3 a F2, pues bueno, es una pieza bastante buena, ¿no? De hecho, aquí, aunque nos pongan torre C1 como la jugada, en liches caballo F2 se ha hecho 187 veces por 29 de torre C1, ¿no? Y ya todo lo demás muchas menos veces. De hecho, dama B3 solamente 4 veces, ¿no? Y con muy buen... de las 4 veces, 3 las han ganado negras y una ha sido tablas. Entonces, para que nos hagamos un poco la idea. Torre C1 y nos marcan hasta aquí. La idea de torre C1, perdón, si la analizamos, caballo F2 da mejor porcentaje para el blanco, lo mires por donde lo mires. O sea, es mejor para el blanco y peor para el negro. Porque con caballo F2 el blanco ha ganado un 46% de veces, 25 de tablas y 29 negras. Sin embargo, con torre C1, un 34 para blancas, 34 de tablas y 31 de negras. Creo que es bastante equilibrado si se hace torre C1. Entonces yo, pese a que el libro nos dice esto, igual cuando se escribió era algo mejor torre C1. La idea además, bueno, yo creo que lo que me parece interesante de torre C1 es que el plan es muy claro. Pero creo que es un poquito más prudente, igual es mejor para el blanco por tiempo, y porque ese caballo ahí ya no pinta nada, también hay que verlo así, meter el caballo en F2. Hemos liberado la diagonal del alfil de casillas blancas, con lo cual a lo mejor nos puede servir para defender al caballo. El caballo este caballo de F2 ya cumple tareas defensivas, ya es una pieza activa en ese sentido, ¿no? Y en cualquier momento, o sea, lo siguiente en un momento dado será meter un torre C1. No sé si torre C1 no se va a hacer. De hecho, aquí, por ejemplo, si caballo G6, la tercera jugada torre C1, pero bueno, dama C2, torre F7 y torre FC1. Bueno, en este caso decide la otra torre, ¿no? Como las jugadas más hechas. Pero al final, básicamente es eso, es ir a controlar esta casilla. Sí que es interesante comerlo con o sea, mover la torre de F, porque este alfil también se puede colocar a defender, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahora si miramos, aquí hay un 45 para blancas, 23 de tablas y 31 de negras. Y si miráis por módulo, pues incluso da una ligera ventaja al negro, ¿no? Bueno, hay que ver. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente.